Bien, vamos a ver derivadas y para este tema yo les recomiendo que hagan un formulario como este. Estas fórmulas vienen en el tema que está publicado en el PDF de Classroom para que lo revisen. Si no, pues de aquí las pueden, son exactamente las mismas. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada una de ellas para que sepan cómo resolverlas y ya con sus ejercicios que están publicados ustedes practican para que vayan aprendiendo cómo se hace y se resuelve cada una de ellas. En el primer caso, es la primera regla, me dan un ejercicio que yo tengo que desarrollar, dice la derivada de la función y igual a 3 es, y para resolverla aplico mi primera derivada, que es la derivada de c es igual a 0. Esa es mi regla de derivación. ¿Qué va a pasar con la función? Significa que mi derivada de x de la constante, que en este caso es 3, va a ser igual a 0. Y yo aquí colocaré mi resultado con un apóstrofe, que significa que ya está derivada esta función, es igual a 0. Si yo no coloco la y con la apóstrofe, significa que mi ejercicio no está derivado. Y así es como se resuelve el primer ejercicio cuando solamente me dan una constante. En el segundo caso tenemos que una variable. Ya no es una constante, sino es una variable. Si vemos aquí me da función de x igual a x. Función de x y y se resuelve exactamente igual. Lo pongo de esta manera porque algunas veces van a decir y, otras veces van a decir función de x, pero es exactamente el mismo procedimiento. Y para resolver esto, la regla de derivación es la siguiente, que dice que la derivada de x sobre la derivada de x es igual a 1. Que significa que si yo tengo aquí, voy a derivar esta x, significa que esto va a ser 1. Cada que yo tenga una variable aquí, siempre va a ser 1. Entonces, f apóstrofe, recordemos que eso significa que ya está derivado, va a ser igual a 1. Y así es como se resuelve esta segunda regla de derivación. Para mi tercera regla de derivación me dice que encuentre la derivada de f de x igual a 2x. Significa que yo debo de aplicar la tercera regla, que la derivada de una constante con una variable va a ser la constante. ¿A qué se refiere esto? Que cuando yo tengo la derivada de 2x, esta va a ser igual a la constante. En este caso, ¿cuál es la constante? Es el 2 porque la x es una variable. Esto va a ser 2. Entonces mi resultado es que la derivada de esta función es igual a 2. Para la cuarta regla me dice que debo de encontrar la derivada de la función y igual a 2b por x. Significa que yo debo de ocupar la siguiente regla. C por b, una constante por una variable. Lo que significa que la derivada de 2bx va a ser igual a la constante. De aquí, ¿cuál es la constante? La constante es 2b, que va a derivar a la x, en este caso es x. Entonces, aquí, si nos fijamos, ya ocupamos una segunda regla. Como separamos 2b y la que tenemos que derivar es la x, entonces por eso me queda 2b derivada de x, lo que significa que esto es 2b. Y aquí debemos ocupar la regla que nos dice que la derivada de una x, de una variable, siempre va a ser 1. En este caso es esta, se parece mucho a esta, lo que significa que es 1 por 1. Entonces 2b por 1 es 2b. Significa que este es mi resultado. Como complemento aquí, les voy a poner que la derivada de un número con una variable es igual a c, ya completando la regla. Y así es como se resuelve. En la regla número 5, me dice que la derivada de x más b menos w
es igual a la derivada de u sobre la derivada de x, derivada de b sobre la derivada de x menos la derivada de w. Y esto va a ser igual. ¿A qué se refiere todo eso? Que nosotros tenemos que sacar la derivada de 1, la derivada del 2 y la derivada del tercer término. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. La derivada de 3x, ¿cómo se resuelve? ¿A cuál se parece de nuestros ejercicios anteriores? Se parece mucho a la regla número 3 y dice que es una constante por una variable, siempre va a ser el valor de la constante. Entonces tenemos que la derivada de 3x y esta va a ser igual a 3 más la derivada de b, es decir, la derivada del segundo, 2bx. Este término, ¿cuál se parece de nuestras reglas? Se parece a esta cuarta regla y dice que cuando tenemos una constante por una variable va a ser igual a la pura constante, que significa que esto va a ser 2b. Y la última, la derivada de w, en este caso es 3. Tenemos que la derivada de una constante se parece a esta regla, es igual a 0 menos 0. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual a 3 más 2b. Y este es mi resultado. Vamos a ocupar la tercera regla y en la tercera regla ya ocupa exponentes. Y mi sexta regla me está diciendo que la derivada de x cuando esta x tiene una potencia va a ser igual a n por x y la potencia de n va a ser igual a 1. ¿A qué se refiere todo esto? Que cuando a mí me dan una variable con una potencia, en este caso es x a la 3, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? Si nosotros tenemos aquí, lo voy a hacer un poco más grande para que se pueda apreciar mucho mejor. Tenemos este x a la 3. Este 3 va a bajar a multiplicar a x y a este mismo le vamos a restar 1. Por lo tanto, yo aquí tengo que 3 por x son 3x y 3 menos 1 son 2. Entonces, la derivada de esta función es 3x al cuadrado. Y así es como se resuelven las derivadas con potencia. Bien, y la última fórmula que vamos a ver para efectos de este ejercicio es la siguiente. Si a mí me piden la derivada de la función 6x a la 3, ya el x ya está combinado con otro número, que es lo que vamos a hacer aquí. Lo siguiente, es que la derivada respecto a x cuando este tiene un número compuesto va a ser igual a n que multiplica b de n menos 1. Esa es la fórmula. Ahora nosotros vamos a hacerlo con nuestros valores, que es 6x a la 3. Significa que a 6x a la 3 le voy a hacer lo siguiente. El 3 baja y a este 3 le voy a restar 1. Pero ojo, aquí no es 36, se multiplica 3 por 6. Y 3 por 6 son 18 de x, que vale 3 menos 1, son 2. Y este es mi resultado. Significa que la derivada de esta función es igual a 18x al cuadrado y ese es mi resultado.